Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro siempre a punto en la angustia. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra, y los montes se hundan en el fondo del mar. Aunque bramen y se agiten sus aguas, y con su oleaje sacudan los montes. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus acequias alegran la ciudad de Dios, sacrosanta morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, nunca vacila. Al despuntar la aurora, Dios la socorre. Braman las naciones, tiemblan los pueblos. Él alza su voz y se tambalea la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver los prodigios del Señor, que provoca asombro en la tierra. Pone fin a la guerra en todo el orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los carros. Ríndanse y reconozcan que soy Dios, excelso sobre los pueblos, excelso sobre la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Salmo 46 es un himno a Dios que habita en Sión. La tierra, aunque asentada sobre sus sólidas y firmes bases, puede temblar desde los cimientos y desplomarse. También el mar, cercado y cerrado, puede desbordarse. La creación entera retorna al caos primordial. Basta la presencia de Dios con nosotros para que la existencia esté a salvo en el refugio y fortaleza que es Dios. El poeta pasa del posible caos primordial a la paz de Sión. Es la sacrosanta morada del Altísimo, quien da consistencia a la pequeña colina de Sión, frente a todos los poderes hostiles. Las aguas pierden su bravura destructora y se convierten en ornato de la ciudad. Dios está con nosotros. Braman, en cambio, los ejércitos enemigos y tal vez atacantes. Pero el fragor de sus voces es dominado por el Señor, que obra prodigios, con los que causa asombro en la tierra. El asombro ha de conducir al reconocimiento de Dios. Es el único excelso. La victoria confirma que Dios está con nosotros. Jesús lleva el nombre de Emmanuel. Nuestra certeza no reposa en el templo de Dios, sino en el Dios del templo. Para cultivar esa certeza, que no es falsa seguridad, es bueno orar con este salmo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario,
¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Este pasaje bíblico contenido en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22, se conoce como la purificación del templo. El tema de este relato es Jesús mismo, presentado por el evangelista como el nuevo y definitivo templo. Signo mesiánico. La acción de Jesús no parece que sea un acto revolucionario y de hecho los discípulos no intervienen. Sin embargo, se cumple la profecía de Malaquías. Jesús aparece con poderes divinos para purificar la casa de Dios. En San Juan, el sacrilegio se expresa de una manera más viva y dramática que en los sinópticos. El templo no es para Jesús sin más una casa de oración, sino la casa de mi Padre. Este celo ardiente por la gloria del Padre le va a devorar, le va a conducir finalmente a la muerte. Dichos de Jesús. Los judíos no entienden las misteriosas palabras de Jesús. Están en otro nivel. Suponen que habla de un templo de piedra, pero se refiere al templo de su cuerpo. Jesús entrega voluntariamente su cuerpo a la destrucción y a la muerte, pero a los 3 días volverá a recuperar lo glorioso. El cuerpo de Jesús muerto y resucitado se convierte en el lugar donde Dios se manifiesta, el único centro de oración, el verdadero templo para ponernos en contacto con Dios. Más adelante los discípulos se acuerdan y entienden estas misteriosas palabras de Jesús. Se trata de una alusión al Espíritu, memoria viva de la Iglesia, quien nos hace recordar las palabras de Jesús, interiorizarlas y comprenderlas cabalmente.